El poder estar aquí al frente y compartir de la palabra de Dios es una enorme bendición, y al mismo tiempo es algo que los que por la gracia de Dios hemos sido salvos y hemos sido hechos una nueva criatura y hemos sido renacidos por el Espíritu de Dios, el hablar de la palabra de Dios siempre es algo que nos toca hasta lo más profundo de nuestro ser, porque entendemos que esta es la palabra de Dios, y meditar en ella, como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97, es algo que de verdad toca lo más profundo de nuestro ser. Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y hermanos, es un gran privilegio siempre cuando podemos abrir las Escrituras, meditar en las Escrituras y estar escuchando la palabra de Dios. Un amado hermano que seguramente ustedes han escuchado mucho hablar de él, John Piper, dice: si tú quieres oír a Dios hablar, porque mucha gente, ¿verdad?, ahora quiere escuchar la voz de Dios, pues simplemente ponte a leer la Biblia en voz alta y estás escuchando la palabra de Dios. Y es un gran privilegio que tenemos los hijos de Dios, que tenemos la palabra escrita donde Dios se reveló a sí mismo a los hombres, y el que podamos abrirla y escudriñarla y meditar en ella es algo que verdaderamente debe de ponernos, como diríamos nosotros, ¿verdad?, muy coloquialmente, nos pone la piel chinita, ¿verdad?, porque estamos escuchando la voz de Dios. Y bueno, una vez más, hermano Julio, gracias por el privilegio de permitirme estar en su púlpito. No soy absolutamente para nada digno, pero confiamos en la gracia de Dios y descansamos en la gracia de Dios. Y bueno, hace, no sé, creo que como un año fue la última vez, más o menos, creo que sí, ¿verdad?, que estuve por aquí, estuve revisando mis apuntes, estuvimos viendo las 8 bienaventuranzas que tenemos aquí en Mateo capítulo 5, y bueno, no las vimos las 8, creo que nada más vimos hasta el versículo 5, si no estoy equivocado, no sé si alguien anotó por ahí, pero seguramente ahí nos quedamos porque ahí lo marqué yo. Y bueno, no sé si les parece bien que continuemos con esta porción de las bienaventuranzas, pero bueno, pues es lo que Dios también me mostró, y quisiera que pudiéramos continuar con esta porción de las Escrituras aquí en Mateo capítulo 5. Entonces los voy a pedir, por favor, los voy a invitar a todos a que vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 5, y aunque vamos a estudiar desde los versículos 6 al 12, pues vamos a leer toda esta porción de los versículos 1 al 12. Y en lo que lo buscan, déjenme decirles que suena hermoso, pues el grupo o la pequeña orquesta que tienen aquí, hermanos, es una gran bendición escuchar esta agrupación que tienen ustedes aquí acompañando a los hijos. Gracias a Dios por el corazón que tienen ustedes para instruir a los pequeños. Y bueno, pues también por aquí veo al profesor que seguramente está ahí checando, y me da mucho gusto saludarlo. Él fue mi maestro de música hace ya muchos años, como si no lo sabían, ¿verdad? A lo mejor él ya ni se acuerda, pero yo lo recuerdo con mucho cariño. Hace, yo creo, como más de 15 años, mucho más. Pero bueno, quería decírselo, ¿verdad? Me da mucho gusto verle y ver qué hermoso están trabajando aquí para la gloria del Señor. Pues vamos a leer estos 12 versículos. Sigan ustedes con su vista y yo lo voy a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a nuestro Dios en oración, hermanos. Padre amado, en esta hora nos acercamos ante tu santísima presencia, Señor. Y te damos muchas gracias porque como nos enseñas en tu palabra, nos podemos acercar confiadamente hasta el mismo trono tuyo, Señor, hasta tu santísima presencia. Y sabemos que no nos acercamos en nuestros méritos porque no tenemos ninguno. Nos acercamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Nos acercamos, Señor, buscando de ti, Señor, buscando el oportuno socorro, buscando tu gracia, buscando que seas tú nuestro Maestro que nos enseñe tu bendita palabra. Señor, te pido, te ruego que no permitas que hable yo cosa alguna que no provenga de ti. Señor, te suplico que seas tú el que nos hable, nos enseñe, que seas tú el que exhorte, que seas tú el que traiga convicción de pecado. Señor, que seas tú el que abra nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos ver las riquezas en gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Mi Dios, yo me confieso completamente incompetente para enseñar tu palabra, pero, Señor, yo descanso en tu gracia, Señor. Y yo sé, mi Dios, que tú eres fiel y que tu palabra, como dice el profeta, no volverá a ti vacía. Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, mi Dios. Queremos honrarte en esta hora al meditar por unos minutos en ella. Te suplicamos, oh Dios, que derrames bendición, Señor. Gracias por esta iglesia amada, hermana, Señor, que se reúne en el nombre de tu Hijo. Es una enorme bendición. Muchas gracias por el privilegio que me das de estar aquí con mis hermanos. A ti sea toda la gloria, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Tengo que decirles que estaba yo olvidando presentarles a alguien más. Y es un alumno también del centro educativo. Se llama Adrián. Gerardo está por allá atrás. De cariño le decimos en chino. Y lo venía yo bromeando, hermano Julio. Le venía yo diciendo que hace unos años nuestros profesores ahí en el CI pues nos ponían prueba de fuego muchas veces. Como a él a veces nos traían, y generaciones ya muy anteriores, así como yo traje ahorita a Adrián, luego los traían a ellos o nos traían a nosotros a alguna iglesia, y a la hora de la predicación pasaban y decían: hermanos, gracias por la invitación, me invitaron a predicar, pero quiero pedir al alumno fulano de tal que pase a predicar la palabra. Y le venía yo bromeando a decir: te voy a pasar, así que espero que vengas preparado. Pero no, lo digo porque olvidé presentarlo, y aquí está también Adrián en esta hora. Y el hermano Dan manda muchos saludos al hermano Julio y a toda la iglesia. Mucho amor, y primeramente Dios, nos vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Rápidamente voy a hacer una pequeña remembranza de lo que ya estuvimos viendo hace un año, un poco más de un año. La palabra o las palabras que se repiten una y otra vez aquí cuando dice bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Esta palabra que pues a veces suena muy fácil
al decirla y muy fácil al escucharla. Pero es una palabra muy profunda. Esta palabra bienaventurados viene del original griego, que es makarios, y esta palabra significa una bendición superior o suprema, una bendición que sobrepasa a otra bendición en su comparación. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciéndole aquí a estas personas que lo están escuchando es que ellos son personas con una bendición superior o una bendición suprema. Antes de ver las bienaventuranzas, quisiera que pusieran sus ojos en los primeros 2 versículos. Me llama muchísimo la atención. Ustedes saben que, y lo decía yo la otra vez, que este sermón que nuestro Señor Jesucristo da prácticamente es el primer mensaje del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de manera pública. Unos versículos atrás, el Señor Jesucristo comienza su ministerio subiendo de Nazaret a la zona de Galilea, en Capernaum, en todas las ciudades del norte del país de Israel. Y es aquí en donde el Señor Jesucristo, después de haber llamado a Simón, a Andrés, a Juan, a Jacobo, Él comienza a dar esta enseñanza tan especial, tan profunda. Pero quiero resaltar algunas palabritas antes de entrar en las bienaventuranzas como tal. El Señor Jesucristo vio a la multitud. Sabemos que nuestro Dios, como la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, Él mismo descendió desde los cielos. Él se hizo hombre, Él se hizo carne. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos aquí, en este versículo 1, que el Señor Jesús, Dios en la carne, ve a la multitud. ¿Y qué es lo que hace? Se pone en un lugar en donde puede ser visto por todos, sube al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Esto habla de condescendencia. Esto habla de misericordia. Una vez más, sabemos que Dios se hizo hombre, pero incluso en sus acciones nuestro Señor Jesús está mostrando esta condescendencia de Dios para con nosotros, esta misericordia, esta compasión. Y Dios, que se hizo siervo, como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, dice aquí el evangelista, se pone a nuestro nivel. Dios. Ve a la multitud, tiene compasión y se sienta. Pero vean, y no es ninguna, en la escritura no hay ninguna palabra ociosa. Vean lo que hace el versículo 2, me llama muchísimo la atención. Dice, abriendo su boca. El evangelista pudo haber dicho, sentándose, comenzó a enseñarles, ¿no? Y se hubiera entendido que estaba hablando, dando esta enseñanza. Pero pongan mucha atención, hermanos, es muy especial lo que dice Mateo. Abriendo su boca. Dios en la carne, el Dios hombre, abriendo su boca, dando palabras de vida eterna.
No son palabras cualquiera, porque no emanan de la boca de cualquier hombre. Son palabras que emanan de la boca de Dios. Esto debe ser muy especial para nosotros, hermanos. Que Dios en su misericordia abra su boca y emane aliento de vida. Ustedes saben que toda la creación fue hecha a través del aliento de su boca. Dice Hebreos que la creación fue hecha por la palabra de su boca. No había nada, no había luz, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí el Señor Jesucristo abre su boca y emanan de Él palabras de vida eterna. Bueno, solo quería señalar eso para que vean lo importante del mensaje de nuestro Señor. Rápidamente, ya vimos los versículos 3 al 5, pero haciendo una pequeña remembranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros veíamos que estos pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual de Dios. Son aquellos que saben que siempre van a tener esta necesidad de Dios. Y somos nosotros, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a decir, bueno, ya no necesito de Dios. Yo creo que ya tengo todo lo que necesito. Soy ya a la altura de quien tenía yo que ser. Y creo que con eso ya me puedo conformar. ¿No, verdad? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hermanos, no que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. No que ya haya llegado, no, dice. Aún prosigo, ¿a dónde? A la meta. Prosigo y me estoy esforzando en llegar hasta la meta. Siempre el apóstol Pablo diciéndonos: tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo orando para que los de Colosas pudieran llegar a esta altura en la cual nuestro Señor nos había prometido que estaríamos o que llegaríamos a ser. Siempre vamos a estar necesitados, siempre seremos mendigos de la gracia de Dios, necesitados a cada instante de nuestras vidas de la gracia de Dios. Bueno, esto ya lo habíamos enseñado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que aquellos que tienen un dolor por su pecado, que ya no quieren pecar más, que ya no quieren deshonrar más a Dios, sufren y lloran. Y también sufren y lloran por aquellos que están pecando, por aquellos que no quieren nada con Dios. ¿No es cierto que nosotros, por nuestros familiares, nuestros amigos que no quieren nada con Dios, lloramos por ellos, clamamos a Dios por ellos? ¿No es eso lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando subió al monte y vio a Jerusalén? ¿Qué hizo? Lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste? Bienaventurados los que lloran porque el pecado les hace sentir este dolor. Dice: ¿por qué? Ellos recibirán consolación. Bueno, y esto ya lo estudiamos y bueno, si alguno de ustedes tomó apunte, ¿verdad? Pues compártalo a los demás para que si alguien está aquí por primera vez o no escuchó esto, pues no sea algo que no quisiera yo hacer algo y que no estuviéramos todos en ese mismo sentir. Pero también no me quisiera detener mucho. También dice: bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hablábamos de que mansedumbre no es debilidad o no es falta de carácter, es exactamente todo lo opuesto. La figura que usa aquí el Señor Jesucristo en el original de esta palabra es para describir a un caballo que tiene poder bajo control. ¿Cómo se controlan los caballos? Con un freno, con un cabestro, con unas riendas. Y esto es la mansedumbre, es poder bajo control. ¿Cuánto poder tiene nuestro Señor Jesús? Todo. Ilimitado, ¿verdad? Él es todopoderoso. Pero también la Escritura nos enseña, y Él mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y Él mismo nos está diciendo: son supremamente bendecidos los que tienen su vida en completa y absoluta sumisión a Dios. Esos son los mansos, los que tienen su vida en completa y absoluta sumisión a Dios. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Vives sometido a la voluntad de Dios? ¿Has sometido tu vida, tu voluntad al Señor? Él es el Señor. Él es el Señor. No importa si la gente lo cree o no, ¿verdad? Había hace muchos años una calcomanía muy famosa en las defensas de los automóviles y decía: Jesús es el Señor y yo lo creo. Pero esa calcomanía estaría mejor si dijera: Jesús es el Señor. No importa si tú lo crees o no, Él es el Señor. Te guste o no te guste, Él es el Señor. La pregunta sería: ¿es el Señor de tu vida? ¿Vives una vida de mansedumbre? La Escritura nos habla de otro hombre en el Antiguo Testamento que dice que no ha habido otro como él, tan manso sobre la tierra. ¿A quién me refiero? A Moisés. Pero ¿saben qué es lo que hizo Dios con Moisés? Lo quebrantó por 40 años en Madián, apacentando ovejas, para darle este corazón de mansedumbre y de humildad, para poder pastorear por otros 40 años a otras ovejas más necias y más rebeldes que las que había pastoreado en Madián. ¿Cuántas veces no se rebelaron contra Dios? Y pues el que representaba a Dios era Moisés, ¿no? ¿Cuántas veces no querían matar a Moisés? ¿Cuántas veces se quejaban contra Moisés? ¿No hasta Aarón y María, sus hermanas, murmuraron de él? Pero Dios le había dado un corazón de mansedumbre. Ya lo había quebrantado antes. Y él vivía ahora una completa sumisión al Señor. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la siguiente sección, no sin antes recordarles, hermanos, unos pequeños puntos acerca de toda la enseñanza. Primero, las bienaventuranzas están relacionadas para los que son ciudadanos ya del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estas no son cosas que tú tienes que hacer para ser parte del reino de Dios, sino son características que debe de haber en los que ya son ciudadanos del reino de Dios. No es algo que tú tienes que buscar hacer para lograr llegar a Dios. No. Sabemos que así no funcionan, ¿verdad?, las cosas. Son características que debe de haber en los que ya son ciudadanos del reino. Segundo, nosotros somos los ciudadanos de este reino y Jesucristo es el Rey. Tercero,
vamos a ver nosotros que estas bienaventuranzas, como hemos dicho, no son condiciones para entrar en el reino de Dios, sino son descripciones de los que ya están en el reino. Cuarto, estas bienaventuranzas van a comenzar siempre con promesa de bendición. Van a darnos siempre una promesa de bendición. También va a explicar el porqué de estas bendiciones. Bueno, ahora sí, vamos al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vemos aquí una paradoja. Vemos aquí nosotros algo que se contradice aparentemente, ¿no? ¿Cómo puede ser alguien supremamente bendecido si tiene esta necesidad? Me vienen a la mente ahorita las personas que intentan cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal. Tal vez todos tenemos algún pariente lejano o un amigo que lo intentó, tal vez que lo logró o que no lo logró, y que cuando cruzan el desierto, lo que nos cuentan es que nunca se habían imaginado lo terrible que es tener hambre y sed. Nunca. A mí, cuando un familiar me contó esto, me decía, es que Marco, yo no sabía lo que es padecer hambre y sed al pasar varios días en el desierto, perdidos, en un calor inexplicable, y luego en la noche un frío terrible, y sin saber para dónde ir, y caminas y todo es desierto y ya no tienes comida, ya no tienes agua. En unos kilómetros, que después de varios días de caminar, encontramos un charco sucio, de verdad sucio, dice. Se veían ahí las larvas de los mosquitos que hay en el desierto, pero era tanta nuestra sed que nos tiramos al piso y empezamos a lamer ese charquito que había ahí. Es increíble, ¿eh? Y nos debe llamar la atención que nuestro Señor Jesús usa estas palabras, hermanos. Estas palabras que nos dan a entender la gran necesidad que hay en nosotros de Dios. Estas son necesidades muy fuertes en cualquier ser humano, ¿no? El hambre y la sed. Pues así de grande debe de ser la necesidad de todos nosotros de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como si, y no como si, realmente nuestra vida depende de ello. Y si alguien no me cree, pues nada más deje de comer algunos días o deje de tomar agua algunos días y va a ver cómo se va a sentir. Va a sentir que la vida se le va. Pues es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Nosotros debemos de tener esa dependencia de Él, como si tuviéramos esta hambre profunda y esta sed profunda para vivir. Como cristianos llegamos a entender esto, pero el mundo nunca lo va a entender. La justicia en un sentido amplio significa ser recto y aceptable delante de Dios. Y sabemos que por nosotros mismos nunca jamás vamos a llegar al estándar que Dios requiere para estar ante su presencia, porque Él es todo justo y Él es todo santo. Pero la justicia que Dios requiere, hermanos, aunque nosotros nunca jamás la vamos a poder dar por nosotros mismos, se encuentra en Jesucristo.
Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra propiciación. Jesucristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba la sangre, especialmente el gran día de la expiación, la sangre del becerro sobre esta tapa de oro que estaba sobre el arca del pacto, y sobre ella rociaba la sangre de este animal que había sido sacrificado para que Dios aplacara su ira en contra del pueblo. Y de esta manera el pueblo podía ofrecer sacrificios a Dios. Todos estaban afuera aterrados, esperando que el sumo sacerdote pudiera salir vivo del lugar santísimo y que ese sacrificio fuera acepto delante de Dios. Y cuando salía hacían una fiesta, una gran fiesta de celebración. Pero hermanos, eso lo hacían una y otra vez, continuamente, porque dice la palabra de Dios en Hebreos que la sangre de estos animales, de los toros y de los machos cabríos, nunca limpiaron la conciencia de pecado. Pero vino uno, el Dios hombre, Jesucristo, y vino a tomar tu lugar y mi lugar, y llevó tu pecado y mi pecado en la cruz, en donde recibió la misma ira de su Padre. Recibió nuestro castigo. Por eso dice el apóstol Pablo que Él es nuestra propiciación, porque se puso en nuestro lugar y recibió Él la ira de Dios. Recibió nuestra maldición para darnos su bendición. Como también dice el apóstol Pablo a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todos nosotros dependemos de la justicia de Dios. No hay otra manera para estar ante su presencia. Pero gracias a Dios, como dice su palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Eso, no nada más tenemos paz. Si lo decimos hasta ahí estamos faltos. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros fuésemos justificados por el sacrificio de Cristo, éramos enemigos de Dios. Estábamos condenados, dice Juan en el capítulo 3. Después del versículo 16, que nos sabemos todos de memoria, va a decir que Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo, ¿cómo estaba? Ya estaba condenado, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, va a decir el apóstol Pablo también a los romanos. Estábamos lejos, separados de Dios en el mundo. Todos injustos, con este gran problema ante Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora tenemos paz para con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y saben qué? Dice el Señor Jesús en Hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Cuántos tienen hambre de justicia? Yo tengo hambre de la justicia del Señor Jesús en mi vida todos los días. Él ya me justificó, pero yo todos los días dependo de su justicia. Todos los días caminamos en esa justicia, lo que se conoce como la santificación.
No porque ya fuimos justificados, bueno, pues ahora a pecar con gusto, ¿no? Ya, total, ya fui justificado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué va a decir el apóstol Pablo en cuanto a esto? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ahora vamos a andar en esta justicia que ahora nos ha sido otorgada. Antes no podíamos andar en esta justicia. No teníamos esta naturaleza. Lo único que podíamos hacer era pecar y nos gozábamos en pecar. Pues ni sabíamos que estaba mal. Bueno, un poco, porque teníamos la conciencia que Dios nos dio. Pero cuando Dios abrió nuestros ojos a quienes éramos a través de su palabra, del poder de su Espíritu, ¿qué decimos ahora? Señor, no quiero pecar. Y como les decía del versículo 4, los que lloran por dolor, por su pecado, no quiero pecar, no quiero fallar, no quiero deshonrarte, Señor. Ayúdame. Tengo hambre de tu justicia en mi vida. También dice aquí este precioso versículo, el versículo 6, dice que hay una sed. ¿Cómo a qué les recuerda? ¿A qué salmo les recuerda, hermanos? Salmo 42. ¿Qué dice el Salmo 42 en su versículo 1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene ¿qué? Mi alma tiene sed por ti. Así estoy, así el alma mía tiene sed. Está necesitado de ti. Esta es una sed que solamente la puede saciar la justicia de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo sufrimos al ver nuestra sociedad, nuestro país, en una total y flagrante injusticia, ¿verdad? Vemos impunidad tras impunidad y es algo que nos duele, pero que podemos entender claramente que esto es así porque el mundo está corriendo en contra de Dios, y lo que menos quiere el mundo es que haya justicia, y menos, por supuesto, la justicia de Dios. Está haciendo todo lo posible en todas las cortes del mundo por violar la justicia de Dios, pero esto no se puede, hermanos. Lo único que están amontonando para sí es ira, la ira de Dios. Pero, hermanos, por la gracia de Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús, la ira que estaba para nosotros ha sido pagada por su Hijo Jesús. Debemos de gozarnos en esto. Como les decía hace un ratito, nuestra piel se tiene que poner chinita de gratitud al saber que tu pecado y mi pecado ya fue pagado, absolutamente todo, por el Señor Jesús en la cruz. No le faltó nada. Todo lo que se tenía que hacer lo hizo perfectamente. Al morir en la cruz, Él dijo: consumado es. Al orar, en Juan 17 Él va a decir: la obra que tú me dijiste que hiciera, la obra que tú me mandaste que yo hiciera, está terminada, está hecha. No hay más que añadirle. Solamente tenemos que aferrarnos y que depender y tener esta hambre y esta sed de su justicia todos los días de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque por la gracia de Dios seremos saciados. Él es el único que puede saciar nuestras vidas. Él es el único que puede traer satisfacción, verdadera satisfacción a nuestra vida. Es tan normal que veamos personas con mucho dinero, con mucho éxito en el mundo, personas famosas que tienen todo, que son tan infelices,
que nunca están satisfechos, siempre quieren más y más y más y nunca pueden llenar su corazón porque sus cisternas están rotas y terminan quitándose la vida, terminan con rencor, con ira en su corazón. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús por su gracia, seremos saciados. Y es que Jesús es todo para nosotros, ¿no es cierto? Por eso hace un ratito en el canto, la letra de este canto dice: Él es todo, Él es mi esperanza, Él es mi roca, Él es en quien estoy firme, el que me sostiene, Él es todo. Nadie más confiamos, de nadie más dependemos, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un predicador puritano llamado Tomás Catson dijo: la misericordia es prestar ayuda en amor al necesitado. De hecho, eso es lo que mostró el Señor Jesús, lo que les decía yo en el versículo 1, viendo a la multitud. O sea, no los vio y dijo: pues pobrecitos, están perdidos, ¿verdad? Pero yo voy a seguir, yo tengo cosas que hacer. No, se detuvo, buscó un lugar para sentarse y abrió su boca. Tuvo misericordia. La misericordia, hermanos, es un atributo de Dios, pero es uno de los atributos que Dios en su gracia nos ha comunicado. Es un atributo comunicable. Números 14, 18, no lo busquen, pero están anotando, anótenlo. Vemos que Dios es longánime, que tiene largura de ánimo. O sea, que es paciente, que es paciente, que es paciente, que es paciente. Y esto habla de su misericordia. Porque si no fuera por su misericordia, ¿cómo estaríamos nosotros? Consumidos. Salmo 89, 14 dice que Él es misericordia y Él es verdad. Salmo 103, 8 nos dice que Él es tardo para la ira. Salmo 115, 1 dice que por su misericordia nosotros podemos acercarnos a Él y decirle, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En el Antiguo Testamento, hermanos, el centro de la vida del pueblo de Israel era, como les decía yo, esta estructura esencial en el tabernáculo o en el templo. Y en el lugar santísimo donde ministraban los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote, ahí es donde estaba lo que les decía yo, el propiciatorio. ¿Cuál era la otra manera de llamar el propiciatorio? El asiento de misericordia. Como hemos dicho, Cristo es nuestra propiciación. Y en Cristo encontramos este detener de la ira de Dios. Eso es misericordia. De manera sencilla, misericordia es que Dios no nos da nuestro merecido. Lo voy a repetir. Misericordia es que Dios no nos da nuestro merecido. ¿Cuántas veces erramos en nuestras expresiones, no es cierto? Decimos, doy gracias a Dios que me dio más de lo que merezco. Suena muy bonito, ¿no? Pero no es del todo correcto. Porque ¿saben qué es lo que merecemos, hermanos? El infierno. Eso es lo que merecemos todos. Todos, todos, todos. Así lo dice la Escritura. ¿Cuántos buenos hay? Ni uno solo. No hay justo ni aun uno. Entonces todos merecedores de la ira de Dios, del infierno.
Pero gracias a Dios que en su misericordia no nos dio eso, que es nuestro merecido. Tal vez en nuestras expresiones debiéramos decir: gracias a Dios que en su gracia me ha dado esto, me ha dado lo otro, me ha bendecido. Porque realmente no merecemos nada del Señor. Él no nos debe absolutamente nada. Pero Él es misericordioso y no nos da lo que sí merecemos. Por eso dice el Señor Jesús: supremamente bendecidos los que actúan como mi Padre. ¿Cómo deben de ser los ciudadanos del reino de Dios? ¿Altivos? ¿Orgullosos? De verdad, hermanos, yo como me rasco la cabeza cuando trato con alguno que se llama cristiano y que actúa de manera muy altiva y grosera. Y yo digo, no lo puedo creer. No me cabe en mi pequeña mente tan limitada. Porque, hermanos, si a algo hemos sido llamados tú y yo, es a ser misericordiosos. Ya lo vimos más atrás, ¿no? A ser mansos, como nuestro Señor Jesús. Cuando tú ves a alguien en necesidad, especialmente espiritual, le compartes, le muestras el amor de Dios, o le dices: qué bueno que le está pasando eso por pecador, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que mostrar misericordia, porque Dios ha mostrado mucha misericordia a nosotros. Dios ha sido muy misericordioso para con nosotros. Pero los misericordiosos viven esta misericordia de Dios, alcanzarán misericordia. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de ver a alguien o de mirar el rostro de alguien, esto quiere decir que has hallado aceptación. Por eso es que la bendición sumo sacerdotal en Números 6 dice así, ¿verdad? Que Jehová alce sobre ti su rostro. O sea, que halles aceptación en Dios. Pero, hermanos, hay un gran problema. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 24? Donde dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su monte santo? ¿Quién podrá habitar en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Pues ahí está el problema, ¿no? Como diría aquel, ahí está el detalle. Porque nosotros vivimos en este mundo tan impuro. Y nos encontramos en esta batalla combatiendo todos los días con nuestro enemigo más grande. Y nuestro enemigo más grande no se llama Satanás, ¿eh? Nuestro enemigo más grande somos nosotros mismos. Porque Satanás no es omnipresente. No nos creamos el centro del universo, ¿no? tan importantes como para que Satanás venga, como fue con el Señor Jesús, a tentarlo. No. Él tiene cosas más importantes que hacer. No, nuestro problema más grande somos nosotros mismos. Santiago va a decir que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Esto lo sabían los judíos muy bien. ¿Saben qué es lo que más se encuentra uno en una ciudad allá en Israel, especialmente en Jerusalén, que era la ciudad santa? ¿Saben qué es lo que más se encuentra uno? Una especie de tinas que se llamaban las mikvah.
Porque lo que hacían especialmente los maestros de Israel, los religiosos, hacían algo que era una afrenta a Dios, iban y se bañaban. Quebrantaban alguna ley, iban y se bañaban, iban y se bañaban, iban y fácilmente, dice el historiador Flavio Josefo, que un judío religioso se podía bañar hasta 6 veces al día. Aquí en México a veces ni nos bañamos una, ¿verdad? Pero ellos entendían este concepto muy bien. Y claro, la ley se los instruyó a todos desde pequeños. Y por eso el Salmo dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos excusa. De verdad no la hay. Y quisiera yo decirles por mí mismo, ¿no? Que sí, como que sí, hay ciertas excusas. Hermanos, es que pues somos carne, ¿no? Y el Señor Jesucristo dijo que la carne es débil, así es. Él lo dijo, pero no dijo nada más, la carne es débil. Él dijo, velar y orar para que no entréis en tentación. No hay excusa, hermanos. El apóstol Pablo también dice a los corintios que ahora Él nos ha dado la mente de Cristo. ¿Qué tienes en tu mente? Reflexionemos, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué es lo que he estado pensando? ¿Qué he estado meditando estos últimos días, estas últimas horas? Ahorita, mientras el hermano Marco está predicando y quién sabe qué está diciendo, ¿en dónde está tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y no me refiero a la bomba, ¿verdad? Que Dios nos puso anatómicamente para que la sangre esté en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? En todo nuestro organismo, no. Sino a lo que la Escritura se refiere como al centro del ser y de los pensamientos. Ese es el corazón. Cuando la Escritura habla del corazón, se refiere al centro del ser y de los pensamientos. Por eso la Escritura nos enseña que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Pero no hay excusa. Él nos ha dado la mente de Cristo. ¿Qué dice también el apóstol Pablo a los filipenses? Hermanos, si hay, es más, vamos para allá. Por si alguien se está durmiendo, he decidido que busquemos todos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Alguien que lo lea, por favor, hermanos. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? ¿De qué tiene que estar llena tu mente? De los problemas de este mundo, de las noticias, de verdad. A veces nos ponemos a ver las noticias y hasta mi esposa me dice, ya deja de ver las noticias, porque sufre uno, de verdad sufre uno. O sea, dices, no es posible, y esto no es posible, y que el dólar, y que el petróleo, y que el Chapo, y que X, y que Y, y que Z. Y llenamos nuestra mente de basura y de porquerías. No hay excusa, hermanos. Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Pero tener la mente de Cristo no es nada más pensar en Cristo, ¿no? Anhelar a Jesús. Así como que, ay, cuánto te anhelo, y a lo mejor cantar, ¿no? Te anhelo, te necesito. Y ya, ¿no? Porque lo anhelo tanto, Señor. Hasta de manera casi romántica, ¿no? Como cierro mis ojos y casi veo a Jesús. No. Tener la mente de Cristo es que Cristo viva en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él. ¿Cómo?
pensando en esto. ¿Dónde encontramos? Alguien que me diga, ¿dónde podemos encontrar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud, lo digno de alabanza? En la palabra del Señor Jesús. ¿Quieres llenarte de lo honesto, de lo puro, de lo justo, de lo amable? Llénate de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, de la palabra de Dios, que es agua que purifica, que limpia, que lava. Bienaventurados, por eso, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una otra característica más de los ciudadanos del reino, que han sido lavados por la palabra de Dios y que permanecen en él. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, hemos sido llamados, y así lo dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Hemos sido llamados a reconciliar al mundo para Él. Él nos ha reconciliado y ahora tú y yo hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Él. Cuando habla de los pacificadores, no quiere decir que son aquellos que no se quieren meter en problemas. No es eso, es todo lo contrario. No, yo con él no hablo porque se va a enojar conmigo, ¿verdad? No le comparto el mensaje porque se va a enojar. Es más, no le voy a decir que esto es pecado porque se va a molestar conmigo. Mejor llevo la fiesta en paz. Y decimos, es que soy pacificador, ¿no? No, los pacificadores son los que se meten en serios problemas. Es lo que dice la última bienaventuranza de los versículos 10 y 11. Son los que se meten en serios problemas con este mundo por buscar reconciliar a los pecadores con Él. ¿No es lo que anhelamos para nuestros amados, nuestros amigos, nuestros familiares? Que así como en su gracia Él nos reconcilió con Él y ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Así anhelamos que ellos también conozcan del Señor, que ellos también puedan gozar de esta salvación que por la gracia nosotros gozamos. Hemos sido llamados, hermanos, escuchen esto, a meternos en serios problemas. Esos son los pacificadores. A compartir, a llevar las buenas nuevas, a anunciar el mensaje de Cristo a los perdidos, a llevar el mensaje de luz en las tinieblas. Sal de esta tierra, luz en las tinieblas. ¿De qué sirve la luz si la vas a ocultar? Es lo que dice el Señor Jesús. Lo estoy parafraseando, por supuesto. ¿De qué sirve si lo vas a meter a una cubeta, a una lámpara? Tienes que ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que ir, tenemos que anunciar, tenemos que compartir. Por ahí leí una frase, ahora con las redes sociales, ¿verdad? Ya todo es así, pues se mueve tan rápido en el internet. Decía, a los profetas que expusieron el pecado del pueblo, los encarcelaron, los aserraron por la mitad, como dice Hebreos, los mataron. A los apóstoles, a unos crucificaron al revés, a otros los decapitaron. ¿Qué es lo que te pueden hacer a ti? Que te bloqueen del muro. Hermanos, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación a todos. Esos son los pacificadores. Pero ¿sabes qué? Te vas a meter en serios problemas. Es lo que dice en la última bienaventuranza. Parecen dos bienaventuranzas, el versículo 10 y 11, pero realmente es una. Y habla de aquellos que son perseguidos. Habla de aquellos que son odiados. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? ¿Dónde habló de la justicia? ¿No habló de aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Bueno, dice, a causa de esta hambre y sed, tú vas a padecer persecución.
porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y añade, ¿verdad?, mintiendo. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo que está describiendo aquí el Señor Jesús? Su ministerio. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es describir su ministerio. Porque todo lo que hizo Él fue traer la paz de Dios, no como el mundo la da. Por eso el mundo no la entendió, esta paz. ¿Y qué quisieron hacer? Matarlo. Lo odiaron. Los líderes religiosos de Israel se reunían para ver de qué manera hacer que Él cayera en alguna trampa que ellos estaban maquinando, o que Él dijera algo para poder atraparlo, detenerlo y llevarlo a juicio y a fin de cuentas matar. Pero como no podían, ¿qué tuvieron que hacer? Mentir. Levantar hombres que dijeran falso testimonio en contra de Él y de su ministerio. Ni siquiera Pilatos, que representaba la ley humana, pudo encontrar ninguna, como dijo él, no hallo ninguna culpa en Él. Hermanos, el Señor Jesús nos está llamando a ser como Él. A caminar como Él caminó. No para ganar algo. Recuerden, estas no son cosas que se hacen para tener méritos. No podemos hacer nada para tener méritos nosotros. Él ya lo hizo todo. Lo que hacemos es a consecuencia de lo que Él ya hizo por nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Qué gozo, qué gloria tenemos en poder ser partícipes de nuestro Señor Jesús y poder ser como Él. No, hermano, por favor, no te sorprendas de que el mundo te aborrezca, porque ya lo aborreció a Él. No te sorprendas que el mundo te odie, porque ya lo odió a Él. No te sorprendas de que el mundo te rechace, porque ya lo rechazó a Él. Es más, sorpréndete si no te pasa esto, Mejor pregúntate, ¿de verdad seré hijo de Dios? Porque el mundo y yo como que nos llevamos muy bien. ¿No? Si te llevas muy bien con el mundo, hay que hacer un autoexamen urgente. Pero si el mundo dice, me caes mal. Más, hace rato hablaba un padre de familia conmigo de su hija. Me decía, es que estoy sufriendo porque veo cómo a mi hija la rechazan en la escuela. Le dicen, ay, tú la santurrona, mujigata. Dice, y eso me duele. Le digo, hermano, puedo entender tu dolor de padre, pero mejor gózate, porque el mundo está viendo a Jesús en tu hija. El mundo ve a Jesús en ti. Te odian, te rechazan. ¿Sabes qué? Es grande vuestro galardón. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, dice el Señor Jesús. A todos los verdaderos profetas, porque a los que eran falsos le decían al pueblo y a los reyes que estaban a punto de ser llevados cautivos, no te preocupes, rey, dice Dios que todo está bien, vamos bien, y viene lo mejor, casi, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esos eran falsos profetas. Los verdaderos profetas le decían al rey, arrepiéntete de tus pecados, porque Dios ha dicho que va a destruir esta nación si no se arrepienten, y vamos a ser llevados cautivos. ¿Y sabes qué hacían esos profetas? Pregúntale a Jeremías. Casi todo su ministerio lo pasó en un calabozo. Pregúntale a Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ok, ¿sabes qué, Isaías? No te van a oír. Ven, por fin. No te van a oír. Pero hermanos, todos ellos estaban prefigurando a Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dice, siéntete gozoso
porque te pareces a ellos que se parecieron a mí. Hermanos, ya tenemos todo. Cristo Jesús es todo para nosotros. Pero aún así, Él nos dice, y el apóstol Pedro lo dice en su primera epístola, los versículos 3 en adelante, que tenemos una herencia reservada para nosotros en los cielos, una herencia que no se echa a perder, una herencia que permanece, una herencia que no se corrompe. Reservada para ti y para mí y para todos los que han creído en Cristo Jesús. Grande es nuestro galardón, hermanos. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos corriendo, perseverando, caminando, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, despojándonos de todo el pecado y el peso que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz. Hermanos, nuestro Señor Jesús ya hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en Él y caminar y cada día ser más como Él. Quiero terminar solamente leyéndoles un versículo que me es de mucha bendición y que oro que les sea también de mucha bendición a ustedes en esta hora. Es el versículo 15 del Salmo 17. Esta debe ser nuestra más alta meta. Dice el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, que ese sea nuestro anhelo, ser más y más como nuestro Señor Jesús. ¿Y saben qué? Algún día lo seremos, no por nosotros, sino porque Él ha prometido que la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar y vamos a ser como Él. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un hermoso privilegio para mí. Gracias, hermano Julio, de verdad, gracias, es una bendición para mí. Y hermanos, les amo en el Señor. Gracias a Dios por sus vidas. Sigan adelante como gracias a Dios lo están haciendo, amando y sirviendo al Señor. Gloria al Señor.